Me llamo Nerea Cortés. Tengo 42 años y una sola regla que tardé 10 años en aprender. Nunca subestimes a una mujer que sonríe mientras espera. La noche que mi marido me pidió que me fuera, yo no grité, no lloré, no supliqué. Me quedé sentada en su cena de Navidad con la servilleta de lino sobre el regazo, mirando cómo ponía el brazo sobre los hombros de otra mujer con ese movimiento fluido de quien ha practicado el gesto demasiadas veces. Me miró con esa sonrisa dulce y venenosa que me enamoró hace 10 años. «Creo que es hora de que te vayas», dijo. «La empresa ahora es mía». Dejé la servilleta sobre la mesa con todo el cuidado del mundo. Me volví hacia la sombra junto a la puerta. Sofía emergió de la penumbra con una tablet en la mano. «Proceda», le dije. Nivel 3. Un zumbido profundo nació en las entrañas de la mansión. Las lámparas se apagaron una por una. Las cerraduras electrónicas de toda la casa se liberaron a la vez como si respiraran por primera vez. Álvaro se puso de pie de un salto. «¿Qué diablos has hecho?» «Tu empresa», dije caminando hacia la puerta. «O lo que queda de ella». Nadie intentó detenerme. Solo el crepitar de la chimenea y la respiración de un hombre que acababa de entender que el suelo bajo sus pies no era suelo. Era un mapa de trampas que alguien más inteligente que él había estado dibujando durante meses. «Vas a pagar por esto», rugió a mis espaldas. «Regresa ahora mismo». No me volví. Lo que Álvaro no sabía era que el contrato matrimonial que firmó enamorado y sin leer tenía una cláusula que lo dejaba sin nada, que en una caja de seguridad a mi nombre había 8 millones de euros que mi padre construyó en silencio durante 10 años para el día en que yo más los necesitara. Que la mujer de su brazo esa noche no era su amante. Era una analista infiltrada que llevaba 18 meses documentando cada fraude, cada transferencia ilegal, cada contrato que él saboteó en silencio mientras yo lo construía de día. Álvaro pensó que me echaba esa noche. En realidad, me liberó. Lo que vino después fue una guerra real. Juzgados, fondos buitre internacionales, matones en calles oscuras, traiciones que venían de generaciones atrás. Pero también fue el momento en que entendí algo que mi padre intentó decirme antes de morir con su letra fuerte en una carta guardada debajo de sábanas que olían a lavanda. «Cuídate el dinero, hija, pero sobre todo, cuídate a ti misma». Un año después, la empresa seguía en pie. Los trabajadores conservaron su trabajo, y yo estaba sentada frente a un escritorio en Madrid, en mi ciudad, con una vida que por fin me pertenecía, sin que nadie me dijera cómo vivirla, sin que nadie usara mi confianza como puerta trasera hacia lo que era mío. Eso, después de todo, es la única victoria que importa. Me llamo Nerea Cortés. Tengo 42 años, un apellido que construí con mis propias manos y una sola regla que tardé 10 años en aprender. Nunca subestimes a una mujer que sonríe mientras espera. Esa noche en la cena de Navidad, cuando el portátil de mi marido describió su pequeño arco en el aire antes de estrellarse contra el mármol de la chimenea, yo no grité, no lloré, no supliqué. Me quedé sentada en mi silla, con la servilleta de lino todavía doblada sobre el regazo, mirando cómo las teclas saltaban como dientes negros sobre la alfombra persa que yo misma había elegido en un viaje a Estambul hace 6 años, cuando todavía creía que decorar una casa era lo mismo que construir un hogar. Isabel, mi suegra, sostenía un cuchillo de plata con la mano temblorosa y el rostro congestionado de quien lleva décadas acostumbrada a ganar. «Una mujer no tiene derecho a hablar de justicia», dijo. Su voz cortó el silencio de la sala como se corta algo que ya estaba a punto de romperse solo. Álvaro no se inmutó. Su brazo se deslizó del hombro de Lidia con ese movimiento fluido, demasiado fluido, de quien ha practicado el gesto tantas veces que ya no necesita pensar en él. Lidia tenía uñas rojas y una copa de champán, y esa mirada de entomóloga que tienen ciertas mujeres cuando observan a alguien que consideran menos que ellas. Me miró como quien mira a un insecto, con curiosidad clínica,
sin malicia porque la malicia requiere esfuerzo, y ella no consideraba que yo mereciera ese esfuerzo. Nerea, cariño, dijo Álvaro con esa sonrisa dulce y venenosa que me enamoró hace 10 años, y que ahora reconocía como lo que siempre fue. Creo que es hora de que te vayas. La empresa ahora es mía. Lidia me aporta una nueva visión. Respiré profundo. El aire olía a cochinillo asado y a mentira. 10 años en esa mesa, 10 años tragando los silencios de los Mendoza, su desprecio elegante, su condescendencia envuelta en seda. 10 años siendo la mujer del dinero en una familia que se creía de sangre azul, pero que llevaba 3 generaciones viviendo de apellido, porque la sangre azul sin liquidez es simplemente sangre fría. Dejé la servilleta de lino sobre la mesa con todo el cuidado del mundo. Cayó junto a un fragmento de plástico negro. Me volví hacia la sombra junto a la puerta del comedor. Sofía emergió de la penumbra como emerge alguien que lleva 3 meses esperando este momento preciso. Su expresión era de piedra. Solo yo podía ver la chispa en sus ojos, la chispa de quien sabe que el trabajo está a punto de completarse. «Señora», dijo Sofía, «proceda». Retirada inmediata. Nivel 3. Un parpadeo. Casi imperceptible. Nivel 3, señora. Completo. Sus dedos deslizaron 3 toques rápidos sobre la tablet. Contamos en silencio. 1, 2, 3. Un zumbido profundo nació en las entrañas de la mansión como el sonido de un monstruo que acaba de entender que está muriendo. Las lámparas de cristal de Murano se apagaron una por una. Las luces de los pasillos, las del jardín. La habitación entera se sumió en una penumbra rojiza donde solo el fuego de la chimenea seguía vivo, pintando sombras danzantes en las caras de todos los presentes. Álvaro se puso de pie de un salto. Su silla chirrió. «¿Qué diablos has hecho, Nerea?» «Tu empresa», dije. Me levanté. Mi falda rozó los fragmentos de lo que quedaba del portátil. O lo que queda de ella. El sistema de seguridad emitió un clic seco, luego otro, luego una cadena de clics que era el sonido de todas las cerraduras electrónicas de la mansión Mendoza liberándose a la vez, como si respiraran por primera vez. Más allá de los ventanales, en la calle, 2 pares de faros se encendieron con puntualidad milimétrica. Mis coches. Hasta nunca, Álvaro. Caminé hacia la puerta de roble con mis tacones haciendo eco en el silencio, y nadie intentó detenerme, ni siquiera Isabel, solo el crepitar de la leña, y la respiración de Lidia, y el ruido de un hombre que acaba de entender que el suelo bajo sus pies no era suelo, sino un mapa de trampas que alguien más inteligente que él había estado dibujando durante meses. «Vas a pagar por esto», rugió Álvaro a mis espaldas. Su voz se quebró en el centro de la frase como se quiebran las voces de los hombres que nunca aprendieron a perder. «Regresa ahora mismo». No me volví. Sofía ya estaba a mi lado. Me tendió mi abrigo negro, el de lana fina, el que Álvaro siempre dijo que me hacía parecer una viuda. «Los documentos están en el coche, señora, y el contacto de Eduardo, también». Ascendí. Al cruzar el umbral, oí el último sonido de esa casa que nunca fue mi hogar. Fue el ruido de una copa de champán estrellándose contra la puerta que yo cerraba. Lidia al fin había soltado su copa. El aire de Madrid era frío y limpio. Tragué una bocanada grande, larga, de la típica que uno toma cuando ha estado aguantando la respiración durante demasiado tiempo sin darse cuenta. Las 2 berlinas negras esperaban con los motores en silencio. Al piso de mi madre Jorge, calle Jorge Juan. Subí al coche. Sofía se sentó a mi lado. El motor arrancó sin ruido y las luces de la mansión Mendoza, todas apagadas, todas mías, quedaron atrás como un bloque de oscuridad en la elegante calle Serrano. «Retirada completada», dijo Sofía sin levantar los ojos de la tablet. «Los bancos tienen las órdenes. Llegarán a primera hora». Apoyé la frente en el cristal frío de la ventanilla. «¿La otra cosa?», pregunté. «¿Está hecho?». Sofía deslizó una foto en la pantalla y me la mostró. Era un documento escaneado, una cláusula notarial con fecha de 10 años atrás. Mi firma, la de mi padre, la de Álvaro. En caso de disolución del vínculo por causa imputable al esposo, incluyendo deslealtad o gestión fraudulenta, la parte aportante tendrá derecho a retirar el capital inicial y plusvalías generadas con efecto inmediato sobre los activos de Mendoza Enterprises. «El contrato matrimonial está activado», dijo Sofía.
Tiene todas las firmas, es completamente legal. Sonreí por primera vez en toda la noche. Era una sonrisa sin alegría, solo determinación fría y limpia como el aire de Madrid en diciembre. Él pensó que era un papel viejo. Dije, un capricho de mi padre. Un capricho con dientes, respondió Sofía. Álvaro lo había firmado creyendo que era un formalismo, un detalle sin importancia, una de esas cláusulas que los abogados insertan y los novios enamorados no leen porque están demasiado ocupados siendo novios. Enamorados. Nunca la leyó de verdad, como nunca me leyó a mí. Mi padre, en cambio, sí la leyó. Mi padre que tosía sangre cuando firmó los cheques y me dijo con la voz ya áspera de quien sabe que le queda poco tiempo: «Cuida tu dinero, hija. Los Mendoza son charlatanes. Tienen título, pero no tienen sangre». Yo no le hice caso. Estaba enamorada, o creía estarlo. El coche tomó la calle de Alcalá. Pasamos frente al Cibeles, la diosa iluminada en su carro, firme e imparable sobre las aguas que no pueden ahogarla. La miré desde la ventanilla y pensé que mi padre tenía razón en casi todo, menos en una cosa. Me dijo que los Mendoza no tenían sangre. Se equivocó. La tenían, solo que era sangre fría. Mi teléfono vibró. Era Álvaro. Lo dejé sonar una vez, 2, 5 veces. Al sexto tono lo apagué. No lo bloqueé, solo lo apagué. Que llame, que grite al vacío. Era su turno de tragarse los silencios. «¿Qué pasa ahora, señora?», preguntó Sofía. El coche cruzó la noche madrileña dejando atrás el barrio de Salamanca, sus tiendas caras, sus restaurantes llenos de gente que llevaba apellidos y no lo sabía todavía. Todo me parecía ajeno, como un decorado de una obra en la que yo ya no tenía papel. «Ahora, Sofía», suspiré, «empieza la guerra». Mi teléfono vibró de nuevo. No era Álvaro, era un número desconocido, un mensaje de texto. «Soy Lidia, tenemos que hablar. Él no es quien crees, yo tampoco. Café comercial mañana a las 10. Ven sola». Lo leí 2 veces, lo borré. No tan pronto, no tan fácil. El coche se detuvo frente a un edificio clásico más modesto que cualquier cosa que los Mendoza hubieran pisado jamás. El piso que fue de mi madre. Nadie en el mundo de los Mendoza sabía que existía. Álvaro nunca preguntó por el piso de mi madre, porque Álvaro nunca preguntó nada que no le interesara directamente a él. «¿Vendrá conmigo, Sofía?», pregunté al bajar. «Puede ser peligroso para usted». Ella ya estaba sacando una maleta pequeña del maletero. La mía, la que había preparado y dejado en su casa exactamente una semana, calculada al detalle como todo lo que Sofía hacía. «Mi familia está en Oviedo, señora», dijo, «y mi lealtad está aquí». Me entregó un sobre, grueso. Lo tomé. Pesaba de la forma en que pesan las cosas que importan. «Gracias, Sofía, de verdad. Descansemos», dijo ella. «Mañana será un día largo». Subimos las escaleras. No había ascensor. El olor a humedad y a comida vieja me golpeó como algo real, algo completamente ajeno al mundo de mármol y cristal de Murano que acababa de abandonar. Era un olor pobre y honesto, y completamente mío. Al abrir la puerta, el aire estaba viciado pero era libre. No había retratos de los Mendoza, no había trofeos de casa, solo muebles viejos cubiertos con sábanas blancas como fantasmas de otra vida. Sofía quitó las sábanas del sofá en silencio. Llevé mi maleta al dormitorio. Me senté en el borde de la cama de mi madre y escuché los ruidos de la ciudad. Tráfico, una discusión lejana, alguien riendo en la calle, la vida real sin almohadillar, sin filtrar, sin los silencios calculados de la mansión Mendoza. Abrí el sobre, saqué los documentos. El informe de Sofía era meticuloso en la forma en que son meticulosas las personas que entienden que los detalles son la diferencia entre ganar y perder. 3 años. Álvaro llevaba 3 años desviando fondos, cantidades pequeñas. Primero, luego más grandes. Empresas Pantalla en Panamá, una cuenta en Suiza a nombre de Lidia Torres, y la transferencia más grande hacía exactamente 6 meses, 2 millones de euros a una dirección que era un apartado postal en Andorra. 3 años mientras yo dirigía el departamento legal, mientras salvaba contratos que él ponía en riesgo, mientras hacía crecer el negocio que llevaba su apellido y no el mío. 3 años robándome con calma, con paciencia, con la sonrisa de quien sabe que la víctima confía demasiado para mirar en la dirección correcta. Sonreí en la oscuridad del piso de mi madre. Papeles, siempre papeles.
Álvaro jugó a ser el rey, pero olvidó quién financiaba el reino, y los reyes que olvidan de dónde viene el dinero terminan siempre de la misma manera, con las luces apagadas y la puerta cerrada desde afuera. A las 10 de la mañana siguiente fui al café comercial, sola, como Lidia había pedido. Sofía estaba en la mesa del fondo con un café y unos auriculares, y esa capacidad suya de parecer completamente invisible, que era uno de sus talentos más valiosos. Lidia llegó 5 minutos antes que yo. Se sentaba con la espalda muy recta y las manos alrededor de una taza, sin las uñas rojas de la noche anterior, sin el vestido, sin la copa de champán. Vestía de negro, se veía diferente, más pequeña de alguna manera, más real, no lo que yo esperaba. «Gracias por venir», dijo cuando me senté. «No te lo agradezco todavía», respondí. «Depende de lo que tengas que decirme». Lidia asintió como alguien que esperaba exactamente eso. «Soy abogada», dijo, «especialista en fusiones. Álvaro me contrató hace 14 meses para estructurar la transferencia de los activos de tu empresa a una sociedad nueva antes de pedirte el divorcio. El plan era dejarte sin nada antes de que pudieras reaccionar». La miré en silencio. «Pero hay un problema», continuó. «Los documentos que firmé, las estructuras que armé, hay cosas en ellas que no son legales, cosas que él me pidió que hiciera y que yo hice porque en ese momento creí que era solo una separación de bienes complicada. Luego entendí lo que era realmente». «¿Y qué es realmente?», pregunté. «Fraude», dijo Lidia. «Fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos societarios. Lo que hacía Álvaro no era solo robarte a ti. Llevaba años robando a inversores, a socios, a proveedores. Tú eras el último paso, el más limpio». «¿Por qué me dices esto?». «Porque tengo documentos», dijo, «y porque si esto sale a la luz de la manera incorrecta, yo también voy a la cárcel. Y porque», dijo con una pausa que era la primera cosa completamente honesta que le había visto hacer, «porque me equivoqué, y lo sé, y prefiero arreglarlo antes de que alguien decida arreglarlo por mí». Pedí un café. Lo tomé sin leche, fuerte, como me gustaba, como siempre me había gustado. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Álvaro entienda lo que está pasando realmente?», pregunté. Lidia sacó un sobre del bolso. 48 horas, dijo. «Probablemente menos». Lo tomé. Lo abrí. Lo revisé con la calma de quien lleva meses leyendo documentos que determinan el futuro de todo lo que le importa. Luego levanté los ojos hacia Lidia. «Bienvenida al equipo», dije. Ella no sonrió. Asintió. Era suficiente. Fuera, Madrid seguía siendo Madrid, indiferente y hermosa y completamente ajena a las guerras pequeños y enormes que se libran en sus cafés y en sus mansiones y en los pisos modestos donde las hijas guardan los papeles que sus padres tuvieron la sabiduría de firmar antes de irse. El teléfono de Sofía vibró en la mesa del fondo. Me miró por encima de la taza. «Eduardo está disponible», dijo en voz baja. «Bien», respondí. Me terminé el café, me puse el abrigo negro, el que me hacía parecer una viuda. Esta vez no lo pensé como un insulto. Las viudas, al final, son las que sobreviven. Ricardo esperaba una respuesta. La compasión era un lujo que no podía permitirme todavía. «Haga lo que le digan los del banco, Ricardo. Para usted». Colgué. Sofía se acercó con una caja de cartón polvorienta que había encontrado en el fondo del armario del dormitorio, debajo de mantas dobladas que olían a lavanda seca y a tiempo detenido. «Mire esto, señora». Dentro había carpetas viejas con facturas de otra época, cartas atadas con cordel, fotografías en blanco y negro, y debajo de todo, casi escondido, como si alguien lo hubiera guardado con la intención de que no fuera fácil de encontrar, pero tampoco imposible, había un cuaderno de tapas de cuero gastadas, el diario de mi madre. Lo abrí al azar con la misma cautela con que se abre algo que puede doler. 3 de marzo. Nerea trajo a ese chico a cenar. El Mendoza tiene ojos de mentiroso. Juan no dice nada, pero lo veo inquieto. Mi niña está tan ciega. Cerré el cuaderno. Un dolor agudo me atravesó el pecho de una manera para la que no estaba preparada. No el dolor de perder algo, sino el dolor más específico y más difícil de cargar, de entender que alguien que ya no está te quiso lo suficiente para ver lo que tú no podías ver. Ella lo supo, desde el principio lo supo. «Señora», dijo. Sofía con suavidad señaló algo más en el fondo de la caja. Un sobre marrón grueso con sello de cera. Llevaba mi nombre y una sola palabra escrita debajo. Instrucciones.
Lo abrí con manos que temblaban levemente por primera vez en toda la noche. Era la letra de mi padre, fuerte y clara aún en sus últimos días, cuando el cáncer ya le había quitado el apetito y el color, pero no la precisión. Nerea, hija mía, si estás leyendo esto es que me he ido y que has tenido que volver a este piso. Lo siento. Siento no haber sido más firme. Siento no haber roto ese compromiso cuando todavía podía. Pero si estás aquí también significa que te has dado cuenta o que te han hecho daño. Así que escucha. El dinero que llevaste a los Mendoza no era un regalo. Era un préstamo con condiciones. Todo está en la cláusula 12B, ya lo sabes. Pero hay algo más. Algo que no puse en el contrato matrimonial porque hay cosas que no se ponen por escrito donde otro pueda leerlas. En el banco, en la caja de seguridad número 447 a tu nombre, hay otro documento, un poder notarial que te nombré hace años como administradora única de un fideicomiso. El fideicomiso Silencio es un colchón, Nerea. Es lo que realmente te pertenece, lo que ningún juez, ningún marido, ningún Mendoza puede tocar jamás. Úsalo para recomenzar o para hundirlos, tú decides, pero hazlo sin mirar atrás. Te quiso siempre, tu padre. La carta cayó sobre la mesa. Sofía la leyó en silencio. Sus ojos se abrieron apenas, ese movimiento pequeño que en ella equivalía a asombro absoluto. ¿Un fideicomiso?, murmuró. ¿Cuánto? No lo sé, respondí. La voz me salió ronca. Pero mi padre no hacía las cosas a medias. Mi teléfono explotó de nuevo. Esta vez era una videollamada de Álvaro. Su cara apareció en pantalla demacrada y furiosa, con el fondo de su despacho detrás, cajas por todas partes, empleados visibles como sombras nerviosas moviéndose en segundo plano. ¿Dónde estás?, dijo. No preguntó, exigió. ¿Sabes lo que has hecho? Has destruido todo. La empresa de mi familia, la herencia de mi padre. La empresa que salvé con mi dinero, Álvaro, respondí. Mantuve la cámara alta para que solo viera mi cara y no el piso modesto que me protegía. La herencia que tú y tu socia estaban saqueando. Eso es mentira, gritó, pero sus ojos bajaron un instante. Solo un instante, pero suficiente. 3 años desviando fondos a Belamar Holdings no es una inversión, dije. Es fraude. Nombré la empresa pantalla despacio, con calma, y vi cómo palidecía en tiempo real, como palideció alguna vez cuando le di la noticia de que el proyecto de Valencia había caído. Entonces no supe que era él quien lo había hundido. Ahora sí. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. Su voz era un hilo áspero, la voz de un hombre que acaba de entender que está negociando desde la derrota. Ya lo he tomado, dije. Tu empresa ya no es tuya. Los bancos la administran, y la cláusula 12B está en manos de mi abogado. Tienes derecho a quedarte con la deuda. Eso sí, toda es tuya. No te saldrás con la tuya, murmuró. Tengo amigos, tengo influencia. Tenías, corregí. Los amigos huyen de los barcos que se hunden, y el tuyo, querido, ya está bajo el agua. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número. Luego miré a Sofía. Necesitamos ir al banco ahora, y después la cita con Lidia. Eran casi las 10. Pensé en Lidia, en su mensaje, en lo que quería. Podía ser una trampa o podía ser información. Las trampas y la información a veces son la misma cosa, depende de quién las maneje. Vamos al banco primero, decidí. Luego al café con algo más de poder en las manos. Media hora después entrábamos en la sede del Banco Hispano en Gran Vía, un edificio severo y silencioso donde el dinero descansaba con la solemnidad de las catedrales. El señor Ruiz, director de banca privada, hombre mayor con modales de otra época, nos recibió en su despacho. Conocía a mi padre desde los años en que Madrid era todavía una ciudad donde los negocios se cerraban con apretón de manos. Lamento las circunstancias, señora Cortés, dijo, sin añadir más drama del necesario. Era práctico, me gustó. Necesito acceder a la caja de seguridad 747.
a mi nombre. Revisó su ordenador. Sus cejas se alzaron levemente, ese movimiento mínimo de quien encuentra algo que no esperaba exactamente así. Por supuesto, sígame. Bajamos a la cámara acorazada. El aire era frío y el silencio era absoluto, el tipo de silencio que solo existe donde se guardan cosas importantes. Introduje la llave que venía con la carta de mi padre. Él introdujo la suya. La puerta de acero se abrió con un clic limpio y definitivo. Dentro solo había un sobre blanco grueso y una llave pequeña, con una etiqueta numerada. Lo abrí allí mismo, de pie frente al acero. Era un documento notarial. El fideicomiso Silencio, creado el día de mi boda con la firma de mi padre y la de un notario y la de un juez. Leí la cifra al final del documento. El mundo se detuvo un instante. Sofía, que leía por encima de mi hombro, contuvo la respiración en voz audible. «Dios mío», susurró. 8 millones de euros invertidos durante 10 años con rendimientos acumulados, intocables, accesibles únicamente con ese documento y con esa llave. La llave que tenía en la mano. Más de lo que había llevado a los Mendoza el día de la boda. Mucho más. Mi padre había trabajado en silencio durante 10 años construyendo un colchón que yo no sabía que existía, para una catástrofe que él sabía que llegaría, aunque no conociera su forma exacta. El señor Ruiz tosió educadamente. «El fideicomiso está vinculado a un depósito a plazo», dijo. «Puede retirarlo cuando desee o reinvertirlo». Las instrucciones de su padre fueron muy claras. Ni su marido ni ninguna otra persona tenía acceso. Era una condición expresa e irrevocable del constituyente. Su mirada era elocuente. «Quiero retirar 1 millón», dije. Las palabras salían solas, con una claridad que yo misma no esperaba. En efectivo transferible a una cuenta nueva a mi nombre único. El resto que siga como está. Salimos del banco al sol de Madrid. El sol brillaba alto con esa indiferencia luminosa que tienen las ciudades cuando uno acaba de recibir noticias que cambian todo. 8 millones. Un ejército silencioso. Mi ejército. El que mi padre construyó mientras yo decoraba las habitaciones de una mansión que nunca fue mía. Miré el reloj. Las 9:50. Lidia estaría esperando. Caminamos hacia la glorieta de Bilbao, hacia el café comercial, hacia esa conversación que podía ser una trampa o podía ser el siguiente movimiento en un juego que de repente tenía reglas completamente distintas. El café olía a café recién molido y a décadas de conversaciones importantes. Espejos oscuros, madera antigua. El tipo de lugar donde Madrid decide cosas desde hace siglos sin que nadie lo sepa. Me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared. Sofía ocupó una mesa cercana con un periódico. Lidia llegó puntual. Entró como entra alguien que ha practicado entrar a lugares durante toda su vida profesional. Traje, pantalón color crema, zapatos discretos, carpeta de cuero bajo el brazo. No parecía la amante asustada que yo había imaginado en el coche de vuelta a casa la noche anterior. Parecía una directora general entrando a su junta. «Pensé que no vendrías», dijo sentándose. «La curiosidad me pudo», respondí. Un destello de algo, no exactamente fastidio, pero cercano, cruzó sus ojos. «Álvaro no sabe que estoy aquí», dijo. «Si lo supiera, se pondría hecho una fiera. Voy al grano. No soy lo que parezco. Eso ya lo sé», dije. «Eres la persona que ayudó a mi marido a destruir su propia empresa. Soy analista de inteligencia corporativa. Trabajo para Gesta SL. Llevo 18 meses infiltrada en la vida de tu marido por encargo». Las palabras flotaron entre nosotras mientras el camarero traía su café y el ruido de las tazas llenaba el silencio. «Álvaro es un narcisista predecible», continuó. «El camino más rápido a sus archivos pasaba por su confianza. Fue una táctica, nada personal». Sentí un asco súbito que no era hacia ella, sino hacia él, hacia su estupidez tan perfectamente calculable. «¿Información para quién?», pregunté. «Gesta es una filial de Velamar Holdings», dijo mirándome para ver cómo encajaba cada pieza en mi expresión. La empresa pantalla a la que él desviaba fondos no era suya, Nerea, era de quien me contrató a mí. Mi verdadero jefe quiere la empresa Mendoza barata y en pedazos. Álvaro estaba saqueando su propia empresa para vendérsela a alguien que lo estaba usando para hundirla.
dije en voz alta. Era tan perfectamente estúpido que dolía. Exacto. Él creía que era un genio, que se quedaba con el dinero y vendía los restos por una ganga cuando todo quebrara. No sabía que el comprador era el mismo que le estaba animando a hundir el barco desde adentro. Deslizó una fotocopia hacia mí. Era un contrato de compra-venta en borrador. Precio de venta, €1 simbólico asumiendo deudas. La firma de Álvaro, amplia y arrogante, al pie de un documento que entregaba la herencia de su familia por un puñado de monedas robadas que ya no eran suyas. ¿Por qué me lo cuentas?, pregunté levantando la mano. Los ojos del papel, porque mi contrato con Yesta terminó anoche a las 23:59, dijo. Sonrió una sonrisa pequeña y afilada. Mi trabajo era debilitar la empresa y asegurar la firma de ese contrato. Lo hice. Ahora soy libre. Y tengo información que quizás tú quieras comprar. Todo tiene un precio. Sé quién está detrás de Tritón Capital. Continuó. Sé cuál es su próximo movimiento. Conozco los puntos débiles de la operación. Y tengo pruebas de que Álvaro saboteó personalmente 3 contratos clave el año pasado para acelerar la caída de la empresa. El corazón me latió con fuerza. El proyecto de Valencia. 1 año de mi trabajo. Había creído que fue mala suerte, burocracia lenta, permisología ordinaria. Y era él, mi marido, hundiendo deliberadamente lo que yo construía. ¿Qué pruebas?, pregunté. Correos electrónicos de sus cuentas privadas, números de cuenta en el extranjero. El paquete completo, dijo, y mi precio es 100.000 euros y un pasaje de ida esta noche. No era una suma descabellada, no con lo que guardaba la caja 747, pero la desconfianza era un nudo en mi estómago que la lógica no terminaba de desatar. ¿Por qué huir si tu trabajo terminó?, pregunté. Su máscara profesional se agrietó por primera vez. Apareció debajo algo que reconocí porque yo también lo había sentido la noche anterior en la mansión con las luces apagadas. Miedo real, porque la gente para la que trabajo no acepta bien las deserciones, dijo, y cuando Álvaro entienda que lo usé, no será razonable. Tiene amigos de esos que no aparecen en ningún registro mercantil. Miré a Sofía. Ella hizo un gesto imperceptible detrás del periódico. Necesito ver una muestra, dije. Lidia sacó el móvil, tocó la pantalla y me lo pasó. Era un archivo de audio. Pulsé play. La voz de Álvaro, clara, un poco borracha. El contrato de la obra pública de Valencia tiene que hundirse. Dile a tu contacto que retrase los permisos, que pida más estudios, lo que sea. Necesitamos que ese proyecto no salga nunca. Cuando falle, el valor de la empresa caerá un 30%. Lo detuve. No pude escuchar más. 1 año de mi vida. 1 año de reuniones, de llamadas, de contratos revisados línea por línea, de viajes a Valencia en nave de madrugada, de negociaciones que creí ganadas y que alguien desde adentro se encargaba de destruir en silencio. ¿Cómo lo conseguiste?, pregunté devolviéndole el teléfono. Una grabadora en el reloj, dijo con una naturalidad que era más reveladora que cualquier emoción. Fue mi trabajo. 100.000, dije. 50 ahora. 50 cuando mi abogado verifique las pruebas. Y el pasaje. Ella calculó en silencio durante varios segundos. Aceptado, dijo, pero el dinero a una cuenta en Liechtenstein y el vuelo desde el T4 a las 9 de la noche, junto al mostrador de Iberia. De acuerdo, se levantó con la carpeta bajo el brazo. Antes de girarse, su voz perdió la frialdad profesional por un instante, solo un instante, el tiempo suficiente para que fuera real. Él nunca te mereció, dijo, pero los que vienen detrás son peores. Tritón Capital son peces más grandes y más hambrientos. Ten cuidado, Nerea. Se fue. Dejó medio café y el rastro de un perfume caro en el aire. Sofía se sentó en su silla todavía tibia. ¿Le crees?, preguntó. No tengo opción, respondí. Necesito esas pruebas, pero sobre todo necesito saber quién está detrás de Tritón. Media hora después estábamos en el despacho de Eduardo Rojas, ático en la calle Serrano con vistas al barrio que yo acababa de abandonar para siempre. Eduardo era mayor y delgado, con gafas de carey y la mirada aguda de quien lleva 40 años viendo cómo los ricos se destruyen entre sí con elegancia y sin escrúpulos. Había sido el abogado de mi padre, un tiburón con modales de bibliotecario. Me senté frente a él y le conté todo. El diario de mi madre, la carta de mi padre, el fideicomiso, Lidia, las pruebas, el contrato de venta a Tritón. Lo escuchó sin pestañear, tomando notas en un bloc amarillo con pluma de tinta negra, la misma con la que había redactado testamentos y cláusulas matrimoniales y acuerdos que habían determinado el destino de familias enteras. Cuando terminé se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Es un desastre, dijo, pero un desastre con solución. Las pruebas de sabotaje son cruciales. Con eso podemos llevar a Álvaro a juicio por administración fraudulenta y la cláusula 12b se activa. De inmediato. Probablemente también a la cárcel. Con grabaciones es muy fuerte. Se puso las gafas de nuevo. Lo de Tritón Capital es más preocupante. Son fondos buitre. Compran empresas rotas, las despiezan y venden los activos. Son despiadados y tienen los mejores abogados del mercado. ¿Qué me aconsejas?, pregunté. Jugar sucio, pero dentro de la ley, dijo.
Sus ojos brillaron con ese brillo específico de quien lleva décadas esperando un caso exactamente así. Usamos el fideicomiso para comprar la deuda de Mendoza Enterprises a los bancos. Ahora mismo los bancos están asustados y venderán la deuda por céntimos. Si tú eres la principal acreedora, controlas la quiebra. Puedes bloquear cualquier venta a Tritón. Con $500,000 del fideicomiso es más que suficiente. Yo hablaré hoy mismo con mis contactos. Se recostó en su silla. ¿Y Lidia? ¿Le pago? Eduardo reflexionó durante varios segundos con la pluma entre los dedos. 100,000 euros por las pruebas que pueden mandar a Álvaro a la cárcel y hundir a Tritón Capital antes de que nos hundan a nosotros, dijo finalmente. Es la inversión más barata que va a hacer en su vida. Miré por la ventana hacia la calle Serrano, hacia ese barrio que había sido mi mundo durante 10 años y que ahora me parecía el decorado de una obra donde yo finalmente había entendido cuál era mi papel real. No el de la esposa, no el de la heredera agradecida, no el de la mujer que sonríe en las cenas y traga silencios. El de la persona que había estado construyendo su armadura sin saberlo durante 10 años, con cada contrato firmado, con cada proyecto salvado, con cada cifra revisada a las 2 de la madrugada, mientras Álvaro dormía y soñaba con venderlo todo por €1. Procedemos, dije. Eduardo asintió y tomó el teléfono. Afuera, Madrid seguía siendo Madrid, indiferente y hermosa y absolutamente ajena a las guerras que se libraban en sus cafés y en sus despachos y en los pisos modestos donde los padres guardan cartas para hijas que todavía no saben que las van a necesitar. Yo no miré atrás, ya no había nada detrás que mereciera la mirada. La transferencia sería condicional. Eduardo lo había dejado claro. Se ejecutaría solo cuando él verificara la autenticidad de cada documento, desde una cuenta interpuesta, rastreable, con dientes propios por si Lidia mentía. Era lo más cercano a una red de seguridad que podía tener. Hágalo, Eduardo, le dije, por todo, y cobre lo que tenga que cobrar. Él sonrió con esa mueca delgada que era su única concesión a la emoción. Tu padre ya me pagó, Nerea, hace años, para este momento exacto. Las palabras me atravesaron de una manera para la que no estaba preparada. Mi padre pagando a un abogado para un día que él sabía que llegaría y yo nunca imaginé. Mi padre construyendo armaduras para guerras que yo ni siquiera sabía que se estaban preparando. Salí del despacho con el peso de eso en el pecho y el disco duro en el bolso y un plan con dientes por primera vez desde que las luces de la mansión Mendoza se habían apagado la noche anterior. Sofía caminaba a mi lado cuando el teléfono vibró. El notario Ferrán. Contesté. Señora Cortés, tengo noticias urgentes. Álvaro Mendoza acaba de presentar una demanda en su contra, por apropiación indebida de fondos de la sociedad conyugal y por coacción. Alega que la cláusula 12B fue firmada bajo presión, que es nula. Maldije en silencio. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que un juez podría congelar sus activos personales, incluyendo potencialmente el fideicomiso, si puede demostrarse que los fondos originales eran gananciales. Tiene una orden de comparecencia para mañana a las 10, juzgado de primera instancia número 42. Colgué. El mundo, que por un momento había parecido estabilizarse, volvía a moverse bajo mis pies con esa precisión específica de las guerras que se libran con papeles en lugar de con armas. Álvaro era torpe y codicioso, pero no era lento. Sabía exactamente qué teclas tocar. El tiempo se acaba, Sofía, dije. Tenemos que movernos más rápido que él. Miré hacia la ventana del coche, hacia Madrid deslizándose afuera con su indiferencia habitual, y tomé la siguiente decisión. Vamos a Barajas. Tenemos una cita con una traidora y un vuelo que comprar. La Terminal 4 a las 9 de la noche era exactamente el tipo de lugar donde las cosas importantes se resuelven sin que nadie lo note. Luz fría y blanca, gente arrastrando maletas hacia destinos que no les importan a nadie más. El ruido constante de los anuncios convirtiéndose en fondo sonoro hasta que deja de tener significado. Sofía y yo nos sentamos en un banco de metal frente al mostrador de Iberia. Yo llevaba una bolsa de deporte con 100,000 euros en fajos ordenados, el anticipo, el resto esperando en la cuenta de Eduardo hasta que las cuentas pruebas fueran verificadas. Sofía inclinó levemente la cabeza.
Lidia venía hacia nosotras, pero no venía sola. Un hombre la acompañaba, alto, abrigo oscuro, maleta de ruedas pequeña, mirada de alguien que ha aprendido a no mirar directamente a nada porque mirar directamente a las cosas deja rastro. «Ha traído compañía», murmuré. Demasiado tarde para cambiar de plan. Se detuvieron frente a nosotras, y Lidia estaba más pálida que en el café, con esa palidez específica de quien lleva horas calculando si ha tomado la decisión correcta o la última equivocada. «No me dijiste que traerías a alguien». «Precauciones», dijo. Su voz sonaba ronca. «Él factura mi equipaje y se va. Yo paso sola al control». Le mostré la reserva en mi móvil. Buenos Aires vía Roma. Salida en 2 horas. Ella abrió la bolsa 1 centímetro, vio los fajos, asintió, le entregó la maleta al hombre sin mirarlo. Luego me extendió un sobre marrón grueso y un disco duro externo del tamaño de mi mano. «Es todo», dijo. Audios, correos electrónicos, extractos bancarios, fotografías de documentos de su caja fuerte. Cuando tu abogado lo verifique, liberas el resto. Conecté el disco a mi tablet ahí mismo. Carpetas ordenadas por fecha. Contrato Valencia. Correos Suiza. Grabación 12 de mayo. Abrí un archivo al azar. La voz de Álvaro salió limpia y clara, con ese ligero desenfoque de quien habla con la confianza de quien se cree solo. «Dile a ese imbécil del concejal que el soborno es por transferencia a la cuenta de las islas. Nada en efectivo. Y si habla, lo entierro». Lo detuve. Era suficiente. Era completamente real. Le pasé la bolsa. Ella no contó, solo sintió el peso, lo que hace alguien que ha aprendido a medir las cosas por lo que pesan. «Bien», dijo. Se giró para irse y luego se detuvo un segundo. Solo un segundo con la espalda todavía hacia mí. «Ten cuidado, Nerea. Lo que viene detrás de Tritón es más grande de lo que parece en los papeles». Se mezcló con la multitud hacia los controles de seguridad. El hombre de la maleta fue en dirección contraria. Salimos del terminal. El aire de la noche era fresco y limpio y yo lo necesitaba. Eduardo llamó cuando llegaba el coche. «Tengo noticias malas y peores», dijo sin preámbulo, que era su manera de respetarme. «La demanda de Álvaro, el juez ha admitido las medidas cautelares. Tienes 72 horas antes de que puedan congelar tus activos personales. Y lo peor, Tritón Capital ha presentado una oferta por la deuda de Mendoza Enterprises. Quieren comprarla a los bancos mañana a primera hora. ¿Podemos comprarla nosotros antes? Sí, pero necesitamos el dinero hoy y un banco que haga la operación a esta hora. ¿Cuánto? 1.200.000. Los bancos están asustados y quieren liquidez. Hágalo, Eduardo. Use el fideicomiso. Compre esa deuda ahora mismo. Son las 9:30 de la noche, Nerea. Hágalo. Por favor. Esa deuda es nuestra única palanca». Un silencio largo. Luego un suspiro que era también una decisión. «Lo intentaré». Volví al piso de mi madre con el disco duro y lo revisé durante horas. Las carpetas se abrían como capas de algo que fue construido con paciencia y con desprecio. Grabaciones de reuniones en restaurantes caros, correos desde una dirección que Álvaro creía privada, transferencias a nombres que eran combinaciones de letras diseñadas para no significar nada. Y entonces, escondido entre los archivos de menor tamaño, un audio de 2 meses atrás. 2 voces, Álvaro y un hombre. Voz grave con acento gallego suavizado por años de Madrid. «El pagaré de tu padre vence el 30 de abril con intereses. Son 1.800.000. ¿Tienes el dinero?» Álvaro: «Todavía no, la empresa tiene problemas, pero pronto». «No me gustan los prontos. A mi jefe menos. O pagas o ejercemos nuestras opciones». Álvaro: «Esperen. Tengo un trato en marcha. La venta de la empresa a Tritón». El hombre: «Lo sabemos. Y no nos gusta. Nuestra oferta es mejor. Nos quedamos con el 40% de la empresa limpia y olvidamos la deuda». Álvaro: «Eso es un robo». Hombre: «Es una oportunidad. Tu padre nos debía dinero. Tú nos debes favores. Favores más caros. Hablamos el viernes». Lo detuve. Sofía y yo nos miramos en el silencio del piso con el único ruido del tráfico lejano. Álvaro no solo debía a Tritón, debía a alguien más. Alguien con métodos distintos, más directos, menos documentados. Apagué la luz y me acosté, pero no dormí. Las piezas giraban en un orden que todavía no era del todo claro, aunque empezaba a hacerlo. El teléfono sonó a la 1 de la madrugada. Número privado. Una voz masculina, grave,
gallega, la de la grabación. Señora Cortés, hemos hablado con doña Isabel. Dice que usted está muy interesada en nuestros asuntos. Me senté en la cama en la oscuridad. ¿Socios o problema?, pregunté. Depende de usted. Café Gijón mañana al mediodía. Venga sola. Tengo información que quiere. Y usted tiene algo que yo quiero. Si no viene, mi siguiente llamada es a Tritón Capital para hacerles una oferta por su nueva deuda. Colgó. Me quedé sentada en la oscuridad. Isabel me había entregado. Por miedo, por lealtad a su hijo, por ambas cosas mezcladas de la manera en que se mezclan el amor y la cobardía en las personas que llevan demasiado tiempo eligiendo lo más fácil. Ahora tenía una cita con un desconocido y unas pocas horas para decidir si era una oportunidad o una trampa. A las 12 en punto, el Café Gijón olía a café rancio y a siglos de conversaciones que nadie recordaba. Espejos con manchas de humedad, madera oscura, el tipo de lugar donde Madrid guardaba sus secretos más viejos entre el ruido de las tazas y el murmullo de los pensionistas que venían a leer el periódico. Me senté de espaldas a la pared. Llegó a las 12:05 sin prisa. Unos 50 años. Traje oscuro pero no caro. Pelo entrecano corto. Manos grandes con cicatrices finas de quien ha trabajado con las manos antes de aprender a trabajar con papeles. Se sentó frente a mí sin saludar. Hizo un gesto al camarero. 2 cafés. Soy Roy Núñez, dijo. Su voz era exactamente la de la grabación. Isabel me llamó anoche asustada, continuó. A nosotros no nos gustan las prisas ni los jueces. Son malos para los negocios. Tomó un sorbo de café solo. Quiero el pagaré, dije directamente. El de Santiago Mendoza en el casino de A Coruña. Sus ojos mostraron algo que podría haber sido respeto o simplemente reconocimiento de quien tiene enfrente a alguien que no va a perder el tiempo. El viejo perdió mucho aquella noche, dijo. 2 meses antes de morir,